No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. Gloria a Dios, los hombres necesitan cantar, no se oyen. Necesita perder el miedo y alabar a Dios. Apunte las canciones, búsquelas y gócese. Ya dimos los anuncios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. En la mañana prediqué un sermón que yo le titulé Movidos por envidia. Necesitamos guardarnos de la envidia y de los envidiosos. Pero en esta noche vamos a entrar a la palabra de Dios. Acompáñeme al Evangelio de Mateo. Mientras usted busca el Evangelio de Mateo, reciban saludos a todos los que nos están siguiendo en la página de Facebook, de YouTube. Comparta la página, dele me gusta, evangelice, mándele a un amigo, a un familiar la prédica y de veras Dios puede hacer algo poderoso. Reciban saludos desde aquí, Colonia El Ferrocarril, San Salvador, El Salvador. Quiero comenzar hablando que para entrar legalmente a los Estados Unidos de Norteamérica se necesita la visa americana, ¿sí o no? Sin ese documento, sin esa visa, por más que llore, haga berrinche, no puede. Obtener la visa americana no es fácil para la mayoría de personas, hermano, no es fácil. Ir a la embajada de los Estados Unidos, aquí en El Salvador, es madrugar, es ir a hacer cola posiblemente, tener algún dinero, conseguir una cita, tener mucho dinero, propiedades y luego pasar la entrevista. Eso no es tan fácil, especialmente para nosotros como centroamericanos. No es tan fácil, hermano. Para los trabajadores del gobierno, para los atletas que están en la federación, deportistas, cantantes, para ellos es más fácil y a veces inmediatamente les dan la visa americana, ¿verdad? Porque tienen esa palanca, ese empuje, ese respaldo. Entonces, cuando no se consigue la visa americana como tiene que ser, muchos utilizan otra opción y eso es irse de mojado, irse ilegalmente, y así han ido miles y cientos de miles de centroamericanos. Si no tenemos de ejemplo la nación de Honduras, ¿verdad? Van en caravanas de miles cruzando El Salvador, Guatemala y México y van caminando kilómetros tras kilómetros buscando el sueño americano. Lo hacen así. Hay quienes logran conseguir una visa temporal de trabajo, ¿verdad? Y se gozan. Hay quienes logran conseguir una visa temporal para estudios o para representar a su país en la selección, en alguna disciplina deportiva. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando tienen ese permiso de trabajo, de estudio o por representar a su país, se quedan ahí de una vez. Es el ejemplo de los cubanos. Muchos cubanos les consiguen la visa, llegan a Estados Unidos y como ellos se pueden quedar ahí, no los pueden deportar, dicen, de aquí somos. Aprovechan y se quedan ahí de una vez, desertan del grupo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, se oye como que es algo muy fácil. Solo se necesita creer y listo. Solamente necesitamos decir que somos cristianos y que vamos a una iglesia y listo. Pero en esta noche vamos a ver y vamos a leer lo que el Señor dijo claramente, y eso nos lleva a nuestro texto central de esta noche, Mateo capítulo 7, 21 al 24.
Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, 21 al 24. Mateo 7, 21 al 24. Solo para conseguir la visa mexicana se necesita estar velando para conseguir una cita por línea y no digamos para la visa americana. Dice Mateo 7, 21 al 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿estamos bien, va? No estoy mal, estoy atrás. 21, gracias. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí lo vamos a dejar. El Señor está hablando de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Lo habla tan claro. Entonces yo quiero predicarle en esta noche este sermón que yo le titulé Entrando al reino de Dios. Entrando al reino de Dios. Y quiero hablar en primer lugar, no todos entrarán. Como que se oye muy negativo, pero es la realidad. No todos entrarán. Eso quiero ver en primer lugar. Millones de personas de todo el mundo no podrán entrar a los Estados Unidos. Solamente entre nosotros, aquí nuestra hermana Reina puede entrar y salir como Juan por su casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque tiene el permiso, tiene la visa, y yo quiero pegármele un poco a ver si me conceden a mí una visa. Pero ella sí tiene ese privilegio, tiene esa oportunidad. Pero de ahí todos los demás solamente vamos a ser como los chinitos, solo milando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa bendición. Nuestra hermana ya tiene el boleto de avión comprado para ir dentro de unos días y pasar unos meses en aquella nación, así que va a regresar hablando inglés, aleluya. Así que prepárese. Ahora, otros solo podrán ver cómo es Estados Unidos por fotos y videos. Y no lograrán el sueño americano. Por mi parte, no sé si todavía Dios me va a conceder algún día ir a los Estados Unidos, no lo sé. Yo le digo, Señor, si tú me concedes ir a los Estados Unidos, mi anhelo más grande y mi deseo más grande es ir a las conferencias bíblicas de Prescott, Arizona, donde está la iglesia líder de este compañerismo, donde se reúnen 3,500 personas, donde hay muchos hombres y mujeres de diferentes naciones. Ahí quisiera ir y quizás algún día ir a predicar a alguna ciudad de Estados Unidos, pero no lo sé. En nuestro texto, el Señor está aclarando que no todos entrarán al reino de los cielos. Son palabras del Señor. Él está aclarando que no todos entrarán al reino de los cielos. El versículo 21, pero en la traducción lenguaje actual dice así: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. No es suficiente solo con decir yo soy cristiano. ¿Cuántos dicen amén? No es suficiente solo con decir yo estoy yendo a una iglesia. Como dijo aquella señora que se volvió famosa, se volvió viral, eso no alcanza. Le dieron un billete de 50 y de 100 y dijo eso no alcanza.
Pues el Señor está diciendo, solo con decir que eres cristiano, con decir que vas a una iglesia, eso no alcanza para entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Esto no significa que Dios es malo, que Dios es injusto, pero la cosa es que ahora todos dicen ser cristianos. Todos dicen que son cristianos, hermanos. Repartimos volantes aquí en el mercado, en San Jacinto. Yo he ido a repartir volantes en el mero centro, hermano. Y van personas que van fumando o que están tomando y usted le da un volante, mire, le invitamos y dice amén, gloria a Dios, Dios le bendiga. Yo también soy cristiano. Ahora todos dicen ser cristianos, hasta el diablo dice que es cristiano y hasta el diablo llega a las iglesias. Y a veces es el primero que llega, pero no mire a su hermano, a su hermana. Pero hasta el diablo llega a las iglesias a meter cizaña, a meter miedo, incredulidad. Pero hasta el diablo llega a las iglesias. Todos dicen que son hijos de Dios y ahí hay un error, hermano. No todos somos hijos de Dios. La Escritura lo dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aquellos que creen en Él, les dio potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Todos los demás somos creación, criatura de Dios. Pero hijos e hijas de Dios son los que han nacido de nuevo, son los que han aceptado a Cristo, se han arrepentido. Los demás son creación nada más. Entonces todos dicen, no, si todos somos hijos de Dios. Creación de Dios, sí. Pero hay hijos del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y los hijos del diablo andan haciendo las obras del diablo. Yo antes era un hijo del diablo, no era hijo de Dios. ¿Cuál hijo de Dios? Si andaba en los placeres de la carne, andaba en los vicios, andaba maltratando, andaba odiando, andaba haciendo muchas cosas. No era hijo de Dios. Hay cosas que podemos aprender viendo, porque viendo se aprende. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que uno puede ver aprendiendo, y eso pasa hasta en el cristianismo, en las iglesias. Podemos aprender viendo. Por ejemplo, podemos aprender a cantar, ¿sí o no? Usted puede escuchar, así dicen, así cantan, puede recibir unas clases, y qué bueno que aprenda a cantar, porque necesitamos que cante a Dios. Podemos aprender a ejecutar un instrumento, y eso es lo que queremos, que se levanten músicos. Eso se puede aprender viendo, alguien nos puede enseñar. Uno aprende a vestirse. Por cierto, ya no trajeron corbata. What happened? Dijo mi pastor que no sea solo de un ratito. Uno puede aprender a vestirse bien. Las mujeres a traer su vestido elegante, con mucho respeto, vestirse de una manera correcta. Eso se aprende viendo. Pero no quiere decir que ya estamos adentro. Lo más seguro es que el reino de los cielos se haya acercado a nosotros y que estemos muy cerca del reino de Dios, pero una cosa es entrar. Y vamos a leer lo que dice Marcos. Adelante las páginas de su Biblia. Marcos, capítulo 12. (28 al 34). ¿Cuántos ya lo tienen? Marcos 12, 28 al 34. Dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, no estás lejos del reino de Dios. Notemos, él estaba tan cerca del reino de Dios, pero todavía no había entrado al reino de Dios. Por eso nuestro texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces es posible que alguien esté cerca del reino de los cielos o de Dios como este fariseo, o que el reino se haya acercado, pero todavía no ha entrado al reino de Dios. Este fariseo está tan lejos y tan cerca del reino de Dios, pero no estaba adentro todavía. Aunque él sabía los mandamientos de Dios, él sabía la palabra de Dios. Muchos hermanos pueden entrar a una iglesia, pero no han entrado al reino de Dios, que es algo diferente. Cualquiera puede entrar a una iglesia, a un templo, escuchar una predicación, un sermón, pero salir igual. Entonces la diferencia es no solo que el reino se haya acercado o que esté cerca de nosotros, sino entrar al reino de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia, y el Señor dijo que necesitamos entrar, pero lamentablemente no todos entrarán. No todos entrarán. Quiero hablar en segundo lugar, obediencia al Padre Celestial. Porque nuestro texto dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Pero dice también, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando hablamos de voluntad, significa intención, deseo o decisión de una persona. En este caso, el deseo de Dios. La versión traducción lenguaje actual dice acerca de la palabra voluntad, obedecer los mandamientos, obedecer los mandamientos. En otras palabras, los que entrarán al reino de Dios son los que obedecen al Señor y los que hacen su voluntad. Esos son los que entran al reino de Dios o al reino de los cielos. La desobediencia descalificó al rey Saúl. ¿Se acuerda del rey Saúl? Desobedeció, él obedeció a medias. Él hace algo que no tenía que hacer y eso lo descalificó. Dios lo desechó, él dejó de ser rey. Y el profeta Samuel le dice, Dios ya se buscó a alguien que es conforme a su corazón. Él fue descalificado por no obedecer. Entonces nosotros necesitamos obedecer a Dios y hacer su voluntad. Eso va a significar que ya entramos al reino de Dios. Cuando hablamos de la desobediencia, también perjudicó a Giezi, el criado del profeta Eliseo. Este hombre tuvo un serio problema porque él hizo algo que no tenía que hacer y perjudicó su vida, su familia, su salud, porque no obedeció. Entonces la desobediencia es un problema para nosotros. Este es un serio problema para los cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque si asisten a una iglesia, puede que estén diezmando, puede que se estén vistiendo como cristianos, se comporten como cristianos, hablen como cristianos por unas horas, pero la realidad es que tienen una obediencia a medias. Y el texto es claro, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué más dice? Entrará al reino de los cielos. Eso, hermano, debe ponernos a meditar en qué estamos haciendo. Vale más que estemos obedeciendo a Dios verdaderamente.
No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Los mandamientos de Dios, hermano. Necesitamos tener en mente lo que es la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios, porque hay tres voluntades. Se habla de tres voluntades. Está la voluntad del Padre, está la voluntad del diablo y está nuestra voluntad. ¿Cuál está haciendo usted? Podemos hacer, yo hago lo que quiero, y como dice aquella canción de aquella mujer mundana, soy soltera y hago lo que quiero. ¿Ah? Otra canción de otro mundano de hace muchos años con su canción, porque me vale todo. Él está diciendo, hago lo que quiero. A nadie le debe importar. Estamos hablando de que uno puede hacer su propia voluntad, puede estar haciendo la voluntad del diablo o puede estar haciendo la voluntad de Dios. La pregunta, ¿cuál de ellas está haciendo usted? Vale más que estemos obedeciendo a Dios verdaderamente, porque esto en nuestro texto lo dice claramente, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Quiero hablar en tercer lugar, y este tercer punto yo le titulé en el día del juicio. Vamos a leer nuestro texto, Mateo capítulo 7. Refresquemos lo que el Señor dijo muy claramente. Mateo 7 dice así, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otro evangelio dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. De cierto no os conozco. Entonces está hablando el Señor en aquel día, y por eso quiero ver este tercer punto, en el día del juicio. Cuando la Escritura nos está diciendo, muchos me dirán en aquel día, significa en el día del juicio. Todos los que no entren al reino de Dios, hermano, todos los que no entran al reino de los cielos ya están condenados, dice la Escritura claramente, hermano. Juan capítulo 3, vamos a ver si ese es, no lo tengo en mis notas aquí, pero vamos a buscarlo. Juan capítulo 3, vamos a ver si no me falla la memoria. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas son personas que no entran al reino de Dios, que no entran al reino de los cielos, y todos ellos serán juzgados, hermano, un día, y van a ser juzgados en el gran trono blanco. Y los que sí lograron entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, también van a ser juzgados, pero en el tribunal de Cristo. Son dos lugares diferentes. Y vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Y luego vamos a ir a segunda carta a los Corintios 5:10. Pero primero leamos Apocalipsis 20:15. Dice así este versículo. Está hablando del juicio en el gran trono blanco, pero solo el versículo
15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí van a ser juzgados todos, mi hermano, los que ya murieron. El mismo infierno va a entregar sus muertos, y ahí van a ser juzgados todos en el día del juicio, en el gran trono blanco, los que no creyeron en el Señor, los que no entraron al reino de Dios ni al reino de los cielos. Pero dice ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, esto es para los que entran al reino de Dios, para los que se convierten en hijos de Dios, hijas de Dios. Dice de la siguiente manera, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es para los que son hijos, hijas de Dios. El gran trono blanco es para los que no creyeron, ya están condenados, solo están esperando el día del juicio final. Y por eso el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? ¿Acaso yo no cantaba? ¿Acaso no hacía evangelismos? ¿Acaso no diezmaba? ¿Acaso no ayuné? ¿Acaso no oré? Pero el Señor les dirá, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Será algo terrible escuchar eso, mi hermano. Por eso, el primer punto que yo le mencioné es que no todos entrarán. No porque yo no quiera, no porque Dios no quiera, no porque la iglesia no quiera. Es que ellos no van a tomar una decisión para entrar. Tienen tan cerca el reino de Dios, el reino de los cielos, pero no han tomado la decisión de convertirse o de entrar al reino de Dios. Y eso es porque no quieren obedecer, ni quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer su voluntad, la voluntad del mundo y la voluntad del diablo. Muchos me dirán en aquel día, lo que debemos tener claro es que el Señor está mencionando a hombres y mujeres que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros en su nombre, pero no entrarán a la eternidad, al cielo. La maldad, ser hacedores de maldad significa que su desobediencia a la palabra de Dios, la necedad de hacer su propia voluntad, su propio deseo, los va a llevar a esa instancia. Por eso el apóstol San Pablo nos da un panorama más detallado sobre este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Pablo nos va a aclarar aquí algo más sobre este tema. Todos seremos juzgados, todos vamos a entregar cuentas. Los que son salvos, hijos de Dios, en el tribunal de Cristo, y los que ya están condenados por no creer en el gran trono blanco. Dice así nuestra escritura, Primera de Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como de panzazo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Como cuando se barren los de béisbol, ¿va? Así, ajón así, por poco. Pablo dice, como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, pero él advierte, cada uno tiene que hacer la obra de una manera individual. Cada uno tiene que sobreedificar,
es decir, obedecer a Dios, obedecer y hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él desea, no lo que nosotros queremos o deseamos, porque nosotros queremos y deseamos muchas cosas. Honestamente, ¿dónde quisiera estar ahorita? No me diga. ¿Dónde quisiera estar ahorita en este momento? Su carne, ¿dónde quiere estar ahorita? Pero estamos aquí porque eso se llama obediencia. A veces traemos nuestra carne a la fuerza, ¿sí o no? A veces no tenemos deseo de venir a la iglesia, pero el Espíritu Santo nos dice, es hora de ir a la iglesia, es hora de ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Y a veces desconectamos la alarma y decimos, Señor, no estoy. Dijo nuestra hermana que estaba pensando si venía o no, pero ella supo que era el diablo que le estaba diciendo, no vayas a la iglesia, estás cansada, está muy lejos, aparte no van a venir por ti, qué ganas de estar allá, ya fuiste en la mañana. Pero ella dice que no, dice, estos son cuentos, no me vas a decir lo que tengo que hacer, así que yo voy a ir porque voy a ir, no me mandás. Y se vino a la iglesia. Y eso es una realidad. A veces yo le digo bromeando a mi esposa, bueno, ahí váyanse ustedes, ahí me cuentan a ver qué pasa. A ver qué hacen. A ver quién va a predicar, a ver quién va a cantar, a ver quién ahí se las arreglan. Y me dice esposa, no podés, tú eres el pastor. Pero nuestra carne a veces no quiere. Pero eso se llama obediencia, no tiene que ser una obligación. Espero que no esté aquí obligado, porque a la fuerza ni la comida es buena, ¿sí o no? No es bueno que lo estén jalando a la fuerza, que lo traigan en grúa. No, tenemos que estar aquí con gozo. ¿Por qué? Porque hoy es día del Señor. Hoy es un día para estar en la presencia de Dios, para estar delante de Él. Dios le dio instrucciones al rey Saúl por medio del profeta Samuel. En otras palabras, la voz de Dios fue por medio de Samuel. Y esto sigue de la misma forma en nuestros días. Dios siempre va a hablar a nuestra vida por medio de su palabra, de la Biblia, de algún mensaje. ¿A cuántos les habló Dios a través de mi pastor estos días? Dios nos habló. Dios nos habló y nos va a seguir hablando. Pero hay cristianos que dicen, Dios no me habló a mí. Lo que usted dice, pastor, a mí no me habló nada. Lo que pasa es que no quiso escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Hizo oídos sordos. No te oigo, chalío, traes tenis, se dice ese dicho, ¿va? Porque cuando traen tenis entran así, ¿va? Ni bulla hacen. Pero Dios conoce el corazón. Así que obedecer a Dios es algo que se debe decidir personalmente. Se debe decidir personalmente. Dios siempre va a hablar al pueblo por medio de su palabra. Dios habló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Así que los creyentes podemos caer en desobediencia a Dios, al Padre Celestial, de esta manera. Y todo se va a revelar para ellos en el día que nos toque entregar cuentas. Si le toca entregar cuentas esta noche, ¿cómo nos irá? ¿Cómo nos irá si esta noche nos toca entregar cuentas? ¿Habrán números rojos? O dirá, Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2. Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5. O vamos a responder como aquel que recibió 1 talento y lo escondió por miedo, porque dijo, Señor, te conozco que eres muy malo, que tú exiges demasiado, entonces lo escondí, tuve miedo, aquí está tu talento. Quiso zafar bulto, puso su excusa. Y el Señor le dijo, siervo malo, bien sabías quién soy yo. Mínimo hubieras puesto mi dinero en el banco para que cuando yo viniera por lo menos cobrara los intereses. Mínimo.
Entonces el Señor de esta historia dice, echadlo en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y dicen, al que tiene más, denle más. Estamos hablando que un día vamos a entregar cuentas nosotros. Y no todos los que dicen que son cristianos, no todo el que dice aleluya, gloria a Dios, amén, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Así que es posible que muchos estén en la iglesia diciendo yo soy hijo de Dios, pero no han entrado al reino de Dios. Están cerca, sí, pero no han entrado. Para entrar al reino de Dios no se puede si no hay obediencia. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. Sin prestar atención no lo podremos hacer. Sin hacer la voluntad de Dios no podremos entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. El Señor dijo claramente en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, mi hermano, necesitamos considerar, ¿será que yo ya estoy adentro? Y si está adentro, procure no salirse. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos ya entraron al reino de Dios, ya experimentaron el poder de Dios, pero han tomado la decisión de salirse y no les va a ir nada bien, les va a ir peor. Pero necesitamos nosotros mantenernos. Y si no ha entrado al reino de Dios, necesita tomar una decisión, y esto es personal. No todos van a entrar. Necesitamos tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir que cierre sus ojos en esta noche, que incline su rostro. En el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero si yo hice esto, Señor, ay, yo hice lo otro, Señor. No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata solo de asistir a la iglesia, hermano. No se trata solo de cargar una Biblia, de vestirse como cristiano, de hablar como cristiano. Necesitamos entrar al reino de Dios. Necesitamos entrar al reino de los cielos. Es ahí donde nos convertimos en hijos, hijas de Dios, donde nuestra vida tiene una transformación, un cambio. ¿Y cómo se nota ese cambio? Cuando obedecemos al Padre Celestial. Cuando ya no estamos para hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, estamos para decir, como dijo el Señor, porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y allá en el monte Getsemaní, bajo presión, él declaró, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es obediencia. Si usted me dice, bueno, yo estoy viniendo de la iglesia, pero no está obedeciendo ni está haciendo la voluntad de Dios, quiero decirle que no ha entrado al reino de Dios. Cualquiera puede entrar a una iglesia, cualquiera puede estar viniendo a una iglesia, pero no todos han entrado al reino de Dios. Esto es personal. Esto no lo puede hacer mamá, papá por usted. Es personal. Personal. La pregunta es, ¿qué voluntad está haciendo usted? ¿La voluntad de Dios? ¿La voluntad del diablo? ¿O la voluntad de su carne? Porque en el día del juicio muchos me dirán, un día usted y yo, como hijos, hijas de Dios, estaremos en el tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir recompensa o vamos a salir avergonzados. Los que no han creído en el Señor ya están condenados, dice Juan 3:18. Ellos serán juzgados en el gran trono blanco, ya están condenados, van a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego, la muerte segunda.
entonces necesitamos entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. En esta noche, usted está aquí. Si viene a la iglesia, se siente bien aquí en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿ya entró usted al reino de Dios? ¿Ya entró al reino de los cielos? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Está haciendo su voluntad? Porque podemos engañar a todo mundo menos a Dios. Usted y yo podemos estar yendo a una iglesia por meses, por años, pero no entrar al reino de Dios. Usted y yo podemos hablar como cristianos, vestirnos como cristianos, cantar como los cristianos, pero no haber entrado al reino de Dios. Cuando uno entra al reino de Dios, es transformado. Nuestra voluntad se rinde y empezamos a hacer la voluntad de Dios. En el día del juicio, muchos me dirán, si usted está aquí y dice, yo quiero entrar al reino de Dios, quiero entrar al reino de los cielos, hoy lo quiero decidir, ¿por qué no levanta su mano y nos deja orar por usted en esta hora? O tal vez usted ya estuvo adentro del reino de Dios, ya sabe cómo es todo este tema, lo ha sentido, lo ha disfrutado, pero por alguna razón se salió del reino de Dios, se apartó de Dios, le dio la espalda, empezó a hacer su voluntad, empezó a hacer la voluntad del diablo, de su carne. Pero hoy está aquí para decir, Señor, me arrepiento, quiero empezar una vez más. Quiero empezar una vez más. Levantaría su mano diciendo, yo estoy aquí, quiero entrar una vez más. Mi hermano y mi hermana, caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros no estamos aquí solo para amontonar gente y llenar este local. Lo queremos llenar, claro que sí, pero de gente que se ha convertido a Dios verdaderamente. Gente que no está solamente siguiéndole el rollo a los demás, solamente siguiendo una religión, sino que personas, hombres y mujeres que han entrado al reino de Dios, que están viviendo para Dios, que están obedeciendo a Dios, que están haciendo su voluntad. Eso causará un impacto en muchas vidas y en muchos corazones. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a cantar una alabanza. Mientras cantamos esta alabanza, le voy a pedir que pase al frente, pase a este lugar, hable con Dios con todo su corazón. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y da
Aleluya. Póngase de pie, quédese aquí. Amén. Más o menos cuando yo tenía la edad de Jeremy, tenía como 7, 8 años por ahí, yo empecé a ir a una iglesia cristiana en la cuadra, le llamaban esa cuadra el callejón del infierno. Ahí habían homosexuales, prostitutas, había droga, había de todo, era una colonia, pero había una iglesia. Y cuando yo tenía como la edad de Jeremy, empecé a ir a una iglesia, empecé a llegar, y sentí algo muy bonito. Hasta llegué como a dirigir las alabanzas. Me acuerdo que una vez estando en el altar tuve una visión y se lo compartí al pastor y me dijo: Dios te va a usar y te quiere usar. Pero sabe, a esa edad yo no entendí realmente qué es entrar al reino de Dios. Por eso, así como mis hijas Esther y Daniela, ellas ya tomaron una decisión de entrar. Yo no las puedo forzar. Ellas no están aquí con nosotros en El Salvador a la fuerza. Ellas de su decisión dijeron: vamos a ir. Gaby tiene 9 años, ya va para 10. Ella tiene que tomar una decisión, entrar al reino de Dios. Porque ella viene a la iglesia porque nosotros estamos acá. ¿Sí me está entendiendo? Pero ella tiene que decidir. Yo me acuerdo que me fui a Tapachula. Mi abuelo estaba allá, él era albañil trabajando para mi tío. Allá me fui como 3 meses. Regresé porque mi papá, entre sus borracheras en ese callejón, había gente muy endemoniada, loca. Lo pullaron y lo mandaron al hospital, casi se andaba muriendo. Regresé por eso. Pero cuando yo regresé me olvidé de la iglesia. De ahí para allá me perdí en el mundo como no tiene idea. Y si estoy aquí solo es por la gracia de Dios. Fue hasta los 19 años que yo tomé la decisión: voy a entrar al reino de Dios. Voy a entrar al reino de los cielos. Y eso me cambió la vida. Me transformó. Mire, yo recibí pláticas de los testigos de Jehová de goma. Así se dice aquí, de goma. Uno toma todo el día, el otro día así, me leían cosas y me aburría. Un día les dije: ¿saben qué? Ya no vengan. ¿Pero por qué? Ustedes me leen. Yo quiero un cambio, yo quiero dejar esto. No, es que eso es poco a poco. Espérese que le vamos a dar más información. Y les dije que ya no llegara. Luego llegaron los mormones también. Lo recibí. Lo que quiero compartirles es que yo tenía una necesidad de Dios. Y lo recibí una o 2 veces. Y lo mismo, luego me sacaron el libro del Mormón y me empezaron a decir, yo no sentía nada real. Y la única manera que ya no llegaron es que les ofrecí café. Les dije: les voy a servir café, espérenme aquí. No, dice, nosotros ya nos vamos. Ya no llegaron. Hasta que este amigo se salvó, pero se salvó. Me empezó a invitar. Yo llegué a esa iglesia, le entregué mi vida a Cristo y tomé la decisión de entrar al reino de Dios. Eso me cambió y me tiene hasta el día de hoy. Miren, si esto fuera una religión de domingo, si esto fuera algo fingido, hermano, honestamente yo no estaría aquí. Yo creo que mis hijas nos verían como unos grandes hipócritas a nosotros, porque seríamos unos aquí y otros en la casa. O yo estaría predicando algo que yo no creo ni vivo. Pero cuando uno entra al reino de Dios, se transmite, se vive. Y es algo más que vestirse como cristiano, hablar como cristiano, más que tener una Biblia, más que decir que estoy yendo a una iglesia. Es algo tan profundo y tan diferente. Vamos a orar. Cierra sus ojos, levante sus manos para Dios. Hagamos esta oración, pero hágala de fe y con voz alta, sin ningún miedo. Diga así: Señor Jesucristo, en esta noche yo tomo la decisión de creer en ti. Te entrego mi vida, mi corazón, lo rindo y abro las puertas de mi corazón para que entres y seas el Señor y Salvador de mi vida. Confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Murió por mí en la cruz del Calvario
y resucitó al tercer día para darme vida y vida eterna y vida en abundancia. Señor, yo no quiero solamente estar cerca del reino de Dios, o que el reino de Dios solamente se haya acercado a mí. Quiero entrar al reino de Dios, porque tu palabra dice que no todo el que te dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Yo no quiero ser de eso, Señor. Yo no quiero tener una religión. Yo quiero tener una relación personal contigo. Por lo tanto, ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Ya no seguiré haciendo mi voluntad, la voluntad del diablo tampoco, ni la voluntad de mi carne. Enséñame a hacer tu voluntad, a obedecerte, porque yo sé que un día estaré en el tribunal de Cristo y voy a entregar cuentas y no habrán excusas. Yo no quiero salir con vergüenza delante de ti. Quiero recibir recompensa por obedecerte, por servirte, por amarte. Señor, ayúdame. Si ya entré al reino de los cielos, ayúdame a no salirme, sino perseverar hasta el final. Aquí está mi vida. Úsala, Señor, y lléname con tu poder, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a Cristo en esta hora. Aleluya. Oh, rabasanderera, rabasayere, lolora, mamanara. Oriana, rababasiroro, kioriolora, rambararielele, bosirololo. Oh Dios, te alabamos, Rey. Gracias porque podemos entrar al reino de los cielos, Dios. Ayúdanos a permanecer, Dios. Aleluya, hasta el final, Señor. Aleluya, gracias Cristo, gracias Dios. Amén. ¿Puede regresar a su lugar? Vamos a orar por nuestra hermana Reina. ¿Tiene algún dolor ahorita, alguna molestia? Ahorita se siente bien. Gloria a Dios. Pero vamos a orar por ella, ¿va que sí? Pónganse de pie, vamos a orar por ella. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por mi hermana Reina. Pongo mis manos sobre ella, obedeciendo tu palabra y creyendo en tu palabra. Mi Dios, que nosotros podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y serán sanados en tu poder. Por la sangre de Cristo, tomamos autoridad, dominio sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo ataque del infierno. Declaramos todos sus órganos funcionando correctamente, su cuerpo funcionando correctamente, su presión arterial, Señor, Padre, los niveles de azúcar. Echamos fuera todo dolor ahora por la sangre de Jesús. Por la sangre de Cristo declaramos vida y hablamos vida en mi hermana ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos al Rey de Reyes. Gracias, Padre. Aleluya. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alguien está enfermo, enferma, tiene un dolor ahorita y cree que Dios le puede sanar, pase aquí al frente. Amén. ¿Todo bien? Gloria a Dios. Bueno, vamos a despedirnos esta noche. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Tome nota de los anuncios. Miércoles estamos aquí a las 7 de la noche, una hora antes ya está abierto. Y el jueves salimos para Santa Ana para el discipulado de hombres. Mañana vamos a salir algunos, vamos a ir a nuestra iglesia madre a estar un día de avivamiento, así que ore por nosotros. Vamos a ir y venir de madrugada, así como lo hemos hecho. Si ellos vinieron a apoyarnos y nosotros podemos ir, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y aparte, vamos a ir a recibir. Y aparte, si no conoce nuestra iglesia madre, va a conocer. Y si no ha salido del país, gloria a Dios. Hasta eso nos permite Dios. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por todo lo que Dios ha hecho. Padre, muchas gracias.
Dios, gracias por este domingo que hemos pasado aquí en tu presencia con mis hermanos, mis hermanas. Dios, sella lo que hemos escuchado, tu palabra se haga viva, la pongamos por obra, Señor, que cada día seamos mejores, Señor, en todas las áreas, Padre. Ahora te pido que nos lleves en bendición, nos cubrimos con tu sangre preciosa, guárdanos, protégenos, Señor, en tus manos está nuestra vida. Y bendícenos en este inicio de semana, que todo, Señor, obre para bien. Danos la victoria y ayúdanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Salúdese, despídase y nos vemos el miércoles con el favor.